Bienvenidos de nuevo al programa. Hoy tenemos una invitada increíble, se llama Antonella Puntriano, una experta legal especializada en startups, expansión internacional y estructuración corporativa. Antonella, no eres solo abogada, eres mentora, emprendedora, asesora estratégica para los negocios que buscan crecer en Latinoamérica y en Estados Unidos. Entonces, quiero que me lleves hacia atrás. ¿Cómo empezaste este recorrido y cómo llegaste a enfocarte en asesoría legal para startups? Me encanta tu pregunta porque todo fue después de una crisis profesional. Yo trabajaba en un despacho corporativo, principalmente asesorando empresas transnacionales que operan aquí en el Perú. Y un día me di cuenta que, o por lo menos yo pensé, que no me gustaba mi carrera y que había escogido mal. Y ya tenía en ese entonces como 4 años de egresada. Y recuerdo que un día fui a la oficina de mi jefe y le dije, me voy de maestría. Le dije en unos meses y me dijo, ¿dónde vas a estudiar tu maestría de Derecho? Y le dije, no, no va a ser Derecho, va a ser en cualquier otra cosa que no sea Derecho. Y le dije, no sé, probablemente haga un MBA y haga una maestría en negocios, innovación, en lo que fuese, pero no va a ser en Derecho. Y así fue. Hice una maestría en administración pensando que esa iba a ser la vía para dedicarme a otra cosa que no sea el derecho. Y dije, bueno, yo asesoro en temas corporativos, dije, una maestría en administración me va a venir bien en ese aspecto, pero lo cierto es que cuando terminé la maestría tenía más preguntas que respuestas, porque dije, a ver, ¿ahora qué voy a hacer? Si busco trabajo en administración, voy a tener que volver a ser practicante y ya para ese entonces tenía 27, 28 años. No me apetecía mucho volver a ser practicante en una empresa. Y dije, bueno, la otra alternativa es volver a esta firma, a este despacho donde trabajaba antes, pero dije, no es la ruta que quiero. Y surgió la oportunidad, que de hecho fue mi primera experiencia con el mundo de las startups, que fue en una Venture Builder en Madrid. Ellos buscaban un perfil que supiera de derecho y que supiera un poco de administración. Entonces les gustó el perfil y yo me sumo a un proyecto para ayudar a una firma tradicional de abogados en España a lanzar una plataforma de abogados especializados en tecnología y startups. Y para mí todo era nuevo. Utilizamos mucha metodología de design thinking para llevar a cabo este proyecto. El proyecto duró 5 o 6 meses y dije, no, esto es lo que yo tengo que hacer. Hay nuevas y distintas formas de ejercer la profesión. No es que no me guste mi carrera, no me gusta cómo la he estado ejerciendo. Dije, está bien, no todos tenemos que tener el mismo perfil y no todos los abogados nacimos para estar en un despacho tradicional. Pero yo veía todavía el tema un poco lejano en el Perú, todavía en esos momentos. El Perú recién empezaba en el 2018 a despuntar un poco en temas de startups, pero España nos llevaba a pasos gigantados de diferencia. Yo continué viviendo en España, pero me fui a una consultora de desarrollo de negocios para abogados hasta que llegó pandemia y me tocó volver a Perú sin trabajo, sin muchos ahorros, y me tocó volver de un momento para otro cuando estalló la pandemia. Y cuando regreso a Perú, en estos Zooms que uno hacía con amigos, le conté a un amigo que me preguntó, oye, ¿qué quisieras hacer? ¿Qué te ves haciendo? Y yo le dije, me encantaría tener una plataforma de abogados enfocados en startups. Y le dije, no sé todavía cómo arrancar. Y me dijo, te voy a presentar a Alberto, que ya está llevando esto a cabo. Alberto resultó siendo mi socio en mi primer emprendimiento que se llama Legal Ventures, que es una firma especializada principalmente en Venture Capital y bueno, temas legales para startups en general. Y fue un journey maravilloso. Ganamos, de hecho, aquí en Perú una competencia a nivel nacional que se llama Startup Perú, que premia con un grant a empresas que estén innovando. Y nosotros, si bien no teníamos la innovación, si lo quieres ver desde el punto de vista tecnológico, lo cierto es que teníamos una innovación en el modelo de negocios que nos permitía ser muy escalable.
porque lo que hacíamos para poder ofrecer servicios legales de calidad, armamos una red que pasaba por un filtro, de hecho, y el abogado, incluso trabajando de 3 a 4 horas al día, podía llevarse el mismo sueldo promedio de una firma tradicional. Y aquí nosotros mezclábamos pilares que para nosotros eran fundamental. Libertad para trabajar, poder trabajar de donde quieres, pero sin perder la calidad en el servicio. A partir de este grant abrimos operaciones en México en el 2022. Así fue como empecé en esta ruta emprendedora. Yo no vengo de una familia de empresarios, ni emprendedores, ni nada por el estilo. De hecho, la única vez que mis papás intentaron emprender lo perdieron todo. Perdieron hasta el departamento que tenían porque lo habían vendido para apostar por un restaurante y acá tuvimos un fenómeno natural que destruyó el restaurante y mis papás los perdieron todo. Entonces yo fui criada para el mundo corporativo y escuchando a dos papás que se arriesgaron y lo perdieron todo por apostar por un sueño que no les funcionó. Y ese ha sido un poco mi acercamiento y mi ruta en el rubro legal para startups. La energía de las startups es súper contagiosa. Sí, lo Siendo un es. emprendedor, entiendo perfecto un ecosistema de soñar en diferente, soñar en grande, soñar en pequeño, empezar algo nuevo, ser distinto. Todo es como confabulan todos los diferentes en un solo ambiente y eso es súper enriquecedor y te sientes todos los días energizado. Pero de eso a lanzarte a hacer startup también es gran diferencia y encima sí, como decías, tenías como, no diría todo en contra, pero tenías pandemia, o sea, volver a Perú, todas esas dificultades generaban como, no te apuntaban a hacer el emprendimiento. ¿Cuál fue ese momento que dijiste, me lanzo? ¿Y tuviste algún mentor o alguien que te ayudó a empezar tu negocio? En Mentor, sí. Lo cierto es que Alberto y yo teníamos una red de mentores entre abogados y no abogados a los que siempre pudimos voltear a hacer preguntas, ¿no? Porque ellos ya habían atravesado ese camino. Pero en lo personal, sí, yo tuve un mentor cercano a mi familia que tenía mucha experiencia como empresario, pero en el rubro tradicional, que de hecho recuerdo y viene mucho a colación con lo que dices de, oye, pero me decía, pero estás corriendo. Y yo en mi cabeza es como, no estoy corriendo, es que así es este ecosistema de las startups que todo es para ayer, que hay que soñar en grande, que te la tienes que creer para llevar a cabo un proyecto. Pero yo sí, como emprendedora, considero que tener un mentor es indispensable. De hecho, ahora tengo una nueva mentora que ya viene del mundo corporativo. Durante muchos años estuvo en una empresa transnacional hasta que un día dijo, "No, voy a apostarlo todo", y lanzó su propio emprendimiento. Y yo llegué a ella porque ella escribió un libro que a mí me encantó. Y ella se llama Josias Pausa. Y ahora tiene incluso un podcast y demás. Pero lo que ella decía en el libro, que se llama El día que salí a buscarme, ella decía que a los 36 años era directora regional de una empresa con 18 operaciones aquí en la región, en Latam y Caribe, y que ella se consideraba que no estaba ni preparada eh, intelectualmente para ese puesto y que sentía que incluso habían como colegas dentro de la empresa con más años de experiencia, con más diplomas incluso para afrontar el puesto. Pero que ella decía que el gran diferencial era la pasión y el amor con el que ella hacía las cosas. Y me encantó. Es un libro chiquitito y decidí escribirle en LinkedIn, invitarle un café. Le dije, oye, me encantó tu libro, me identifiqué en muchos aspectos. Habla en el libro, por ejemplo, del síndrome del impostor, que creo que es algo que nos pasa mucho a veces a los emprendedores. Me aceptó ese primer café y la verdad que yo le tengo muchísimo agradecimiento a Yossi. Yossi ahora es una gran mentora para mí y que tiene esta doble mirada, ¿no? Esta mirada de haber estado como 20 años en el rubro corporativo
y esta nueva mirada que tiene ella como emprendedora. Me encanta la historia de haber, de perder el miedo, de buscar la persona y decir, me encantó el libro y invitar a un café y hacerlo. Y eso es totalmente un espíritu emprendedor. Y la importancia de tener un mentor. ¿Qué lecciones o qué consejos te han dado que te han llevado de donde estabas a donde ahora estás? Uno de los principales consejos que me han dado en mentorías es que la ruta del emprendimiento no es solo una ruta de trabajo arduo y de conocimiento y de conocimiento, que lo es también, pero en paralelo es una ruta de autodescubrimiento y crecimiento personal. Y que si no tenemos el balance equilibrado entre trabajo, vida personal y desarrollo espiritual, el camino se hace aún más difícil, porque nosotros los que somos emprendedores, a diferencia tal vez de alguien que está en el mundo corporativo, que no por estar en el mundo corporativo tienes menos estrés o menos responsabilidades. También tienes el mismo tal vez nivel de estrés y la misma responsabilidad. Lo único que nos diferencia es que a fin de mes tienes la certeza de que vas a tener un salario, de que vas a poder cubrir deudas y que no tienes que pagarle tú a tu equipo, a un equipo, trabajadores, proveedores, que eso creo siempre a veces es un dolor que tenemos los emprendedores porque hay muchísimos factores externos que nosotros no controlamos, que son factores económicos de tu país, de tu autoridad fiscal, tributaria o cualquier incidente que pueda suceder en la empresa. Pero más allá incluso de esa preocupación económica es esta constante de si estoy listo o lista para el reto que estoy asumiendo, si estoy listo o lista para los requerimientos o para esas expectativas de mis inversionistas, de la gente que creyó en mí, si estoy lista para cubrir las expectativas de mi equipo. Porque, claro, ahora yo soy, por decirlo de alguna manera, soy la jefa a cargo. Yo no tengo a quien voltear cuando tal vez dudo de algo. Bueno, para eso están los mentores, pero no siempre tienes a tu mentor a la derecha, ¿no? O sea, a tu costado para hacerle una pregunta inmediata. Sí hay todo ese factor emocional, toda esa carga emotiva que nos persigue como emprendedores y si no reforzamos la parte profesional con lo espiritual y con lo personal, es complicado. Creo que se hace el camino un poco más difícil. No, no me esperaba esa respuesta, pero tienes absoluta razón. El emprendedor es, y otra vez, como decías, ser emprendedor y no ser emprendedor es casi como escoge tu difícil. Es difícil Claro, trabajar para alguien, es difícil ser emprendedor. La carga emocional de un emprendedor siento que es un poquito más porque su responsabilidad sobre otros está ahí y somos como máquinas de alto rendimiento, donde si no cuidas todas las partes, puedes tropezar más grande. Entonces, comer bien, dormir bien, la parte espiritual, la parte emocional, todo tiene que estar en un equilibrio y creo que ese es algo poco hablado del emprendimiento. El emprendimiento usualmente está asociado con eh, tecnológicamente que lo lideran, son MVP, saca tu equipo, busca una ronda, saca tu producto al mercado, mira si es que hay un fit, si no hay un fit, haz un pivot, o sea, muy como seco o frío, pero en verdad correcto. hay una transformación mucho más grande personal. ¿Cuáles son, ahora que tú ya eres emprendedora exitosa y ahora también das mentoría a los demás, qué otros errores estás viendo que hacen los emprendedores hoy? Mira, yo creo que un error frecuente y también del que se habla poco, es saber escoger bien a tus socios. Y es un tema que veo muy, muy frecuente en las startups y en las empresas que asesoro. Yo siempre les digo, o cuando incluso me han invitado a ser speaker en un panel sobre convenio de accionistas o conflicto entre socios,
yo siempre arranco diciendo que divorciarte de tu esposo o de tu esposa es mucho más fácil que separarte de un socio. Porque la mayoría de los países tú vas a un notario, te vas a la municipalidad y si los dos están de acuerdo, en 2, 3 meses estás divorciado. Pero separarte, por ejemplo, de un socio no es así de fácil. No hay una autoridad a la que puedas voltear y decirle, oye, mira, nos vamos a separar, haz la división correspondiente. Entonces hay que escoger súper bien. Pero más allá de escoger es tener las reglas del juego claras para la sociedad. Y no basta con tener unos estatutos, con unos bylaws bien hechos. Hay que establecer otro tipo de reglas de juego y que lo he visto en la práctica como ¿qué pasa si alguno de los accionistas fallece? O sea, ¿qué pasa con ese porcentaje de acciones? ¿Cómo se lo vas a, no sé, vas a valorizarlo? ¿Se lo vas a comprar a mi familia, a mis herederos? ¿O qué pasa si alguno de los accionistas tiene un accidente que no lo deja en condiciones de seguir eh, ejerciendo su puesto dentro de la empresa? ¿Qué pasa si alguno de manera directa o incluso indirecta, lanza otra empresa en paralelo para hacerle competencia al negocio? ¿O qué pasa, por ejemplo, si mi socio es el CFO y no hay mes en el que mi autoridad fiscal no me multa porque de la nada decidió no seguir dedicándole más de 2, 3 horas al día al negocio? ¿Cómo lo saco? Entonces, todas esas reglas de juego clara que hay que cuestionarse al inicio tienen que ser súper claras porque ya sabemos que la vida del emprendedor es difícil desde el punto de vista a veces comercial, a veces no cierras o sea, podrías no cerrar las ventas tan rápido como te gustaría, tienes toda esta carga tributaria contable, podrías tener carga propia dependiendo del país donde tengas tus operaciones. Entonces, si a todo esto le sumas además conflictos con tus socios y no tienes esas reglas del juego claras preestablecidas desde el inicio, ese camino se hace aún más difícil. Y para mí la relación entre socios es fundamental, es clave para el éxito de un negocio. 100% de acuerdo. Me gustó cómo lo pusiste como el divorcio, pero es peor. Peor, Yo sí. viví una situación complicada con socios en un emprendimiento anterior, un emprendimiento pasado, y yo decía en un divorcio hay cariño, porque puede ser padre de los hijos, madre de las hijas, hay como Claro, consideración, cuando no hay consideración. O sea, no, aquí ya no hay emociones, entonces se vuelve como, perdón, sí hay emociones, pero no hay emociones, digamos, de balanceo, sino que es sin duda. casi winner take all. O sea, sale lo malo de las personas, sale un poco lo feo. Y creo que hay Mucho que saber ego, manejar eso. Hay que sí. saber manejarlo, porque nada es color de rosa. Y como emprendedor, lo que más tenemos, por lo menos en mi experiencia, saber es que no importa el problema que pongan enfrente, yo puedo resolverlo. Estas prácticas que tú mencionas de tenerlas claras, ¿cómo sugieres que personas tengan esa conversación? Porque no es una conversación fácil. No es como, no llegas y claro, es tu mente legal, ¿verdad? Es riesgos estoy afrontando, pero a la vez es cómo tengo esta conversación con mis socios, porque todo es color de rosa el primer día, todo es qué emoción, encontramos una idea increíble, vamos a hacerlo, y después tienes un socio que se pone en la competencia. O sea, Sí. ¿cómo haces para que no suceda esto? ¿Cómo sugieres? Esta conversación hay que tenerla al inicio, al inicio. Si vamos a seguir haciendo el símil con el matrimonio, como que la etapa del honeymoon, porque es el momento adecuado, porque tenemos toda esta energía, todas estas ganas de llevar a cabo el proyecto, de dar lo mejor de nosotros. Estamos al 100 en ese momento. Y muchas veces me he topado incluso cuando he dado charlas como, oye, pero es que Antonella, los abogados a veces suelen ser un poco caros. Y si yo voy a destinar plata al inicio en mi negocio, prefiero en todo caso, porque lo he escuchado, prefiero invertir estos 500, estos 1000, estos $1500 hasta en pauta digital que un abogado que me ayude a estructurar esto, ¿no? Me dijo, ya, y eso ya lo dejo para más adelante. Si quieres, contrátalo, más adelante, no importa, pero siéntate tú con tus socios y sea con un papel y de establecer los no negociables que van a tener en el negocio.
Y más allá de los no negociables, que son los do and don'ts de cada uno, hay 3 factores que yo sí considero importante. Uno, sí que va a suceder cuando uno de los dos fallezca, y no es que quiero sonar pesimista ni nada por el estilo, pero pandemia ya nos demostró de que nos podemos ir en cualquier momento. Y que independientemente de tu edad, cuando te toca, te toca. Entonces, ¿qué pasa si alguno de los dos fallece? Porque claro, por ejemplo, yo no soy mamá y no estoy casada. Entonces, si a mí me pasara algo, a mi socio, a mi socia, no le va a servir de nada mi mamá con un porcentaje de acciones de la empresa, por ejemplo. O qué pasa si de verdad alguno tiene un accidente que ya no lo deja en condiciones de seguir ejerciendo funciones dentro de la empresa. Y un caso que he visto ya hasta en 3 oportunidades ha sido de socios que han tenido problemas muy duros con drogas, de hecho, muy duros, a tal punto también que ya no aportan absolutamente nada a la empresa. Entonces también tiene que haber un mecanismo de salida para estos socios que cambia en el trayecto, ¿no? Entonces, esos supuestos tienen que estar súper claros. Así, mira, que no es la formalidad jurídica que necesita, pero al menos en un papel, siéntense, estipúlenlo, y ya luego más adelante que un abogado les ayude a darle forma. Pero estos no negociables de los dos tienen que estar claros desde el inicio. Sí, yo agregaría el objetivo. El objetivo, porque estos son supuestos de qué pasa si algo sale mal. Yo, yo agregaría que qué pasa si sale bien. Entonces, por ejemplo, algo que no es bueno toparlo demasiado es el tema del porcentaje accionario. Y es un tema incómodo, porque la mayoría de personas cuando se asocian es 3, dividimos para 3. Somos 4, dividimos para 4. O sea, somos como muy igualitarios con la forma que hacemos eso, pero en el primer año alguien va a trabajar el triple del otro y el uno va a aportar dinero, pero no hace nada. Hay como indiferencias. No, hay diferencias. Siempre va a haber, nunca va a aportar perfecto todos. Y creo que es bueno tener una conversación de esta forma, estamos de acuerdo en llegar a este punto y en ese punto podemos revisar esto. Como ponernos de esos metas un poco, y hasta eso no quiero hablar del tema de participación. Así trabajes el triple, así tengas que aportar más dinero de lo que pensabas, no vamos a hablar de aportación, porque si es que cada trimestre estamos topando eso, es como que siempre está rondando en la mente y estás trabajando, no estás trabajando en el negocio, ya estás trabajando solo por, no sé, como mucha bulla en el negocio, y siento que esos son temas que no hay que topar. Y tal cual. Y aunque de hecho ese tema da para largo, de cómo distribuir tu cap table al inicio en el negocio, y para quienes nos escuchan y no son tan startuperos, el cap table es tu cuadro de accionistas, ¿no? Donde detallas el porcentaje de acciones que tiene cada uno, porque hay un montón también de aspectos que a los fondos de inversión no les gusta. Cuando haces esta división, como mencionas, en partes iguales, ¿no? A rajatabla, y somos 33.3 para cada uno, ¿no? Pero súper importante lo que dices, que tienes que estar muy alineado con tu propósito. Pero para mí otro factor importante en los socios es también, para mí, y esto ya no es, ni siquiera es un tema legal, sino tiene que haber afinidad en cómo ver la vida, o sea, en tus valores. Yo, por ejemplo, no podría ser socia de alguien que tenga valores muy distintos a los míos, o formas de ver la vida totalmente opuestas a las mías, porque yo sí considero que así como socios debemos complementarnos en lo profesional y en nuestros skills profesionales, en realidad, para mí ese aspecto es crucial. Yo no sé si para ti sea igual, pero para mí es un no negociable, por ejemplo. Definitivamente es más fácil cuando existen valores compartidos. Mis socios son iguales que yo. Todos son parecidos, todos somos persas, todos somos parecidos. Y después buscamos gente que no era parecida. A propósito, porque el equipo core empezó con todos parecidos, todos nos encanta real estate, todos nos gusta invertir. Ellos tenían más experiencia que yo tenía una visión un poco más comercial capaz, pero después nos dimos cuenta que no podíamos ser
no podíamos seguir agregando los mismos de los mismos porque dejábamos de ver otras perspectivas, dejábamos de ver otras cosas que nos hacían falta. Y ahí decidimos abrir a personas que no piensan igual que nosotros, que nos cuestionan, que se vuelven como abogados del diablo un poco y eso que nos hace pensar un poco más. Pero mi negocio es muy distinto a los demás, pero como todos los negocios crecen y cambian, ¿qué lecciones has visto de personas en esos cambios que empiezan de una forma como acabo de mencionar? Nosotros empezamos con un equipo de 3, ahora somos un equipo de más y antes éramos todos parecidos, ahora somos todos diferentes. ¿Qué lecciones has visto en ese tipo de cambios o qué se puede evitar, qué se debe mantener y qué se debe cambiar? Algo que a veces descuidamos quienes recién iniciamos, y de hecho fue la recomendación de un mentor, es desde el día uno de la empresa tú tienes que empezar a crear cultura. Y esta cultura la tienes que trasladar no solo a la forma de trabajar de la empresa, sino que debe ser una cultura compartida con el equipo. Porque claro, tú hoy empiezas chiquito, pero la idea es crecer, crecer, crecer. Y si tú no tienes si no has construido cultura desde el inicio, en el camino se hace más difícil. Y para mí otro factor súper importante, sobre todo cuando estás en el rubro de tecnología, donde retener talento cada vez se hace más difícil, y porque además, sobre todo como startup, no siempre puedes ofrecer pues los mejores sueldos en el mercado. El factor equipo es fundamental, ¿no? Todos estos mecanismos que vas a emplear tú para retener talento, porque al equipo le dedicas al final tanto tiempo en entrenar, y no solo tiempo en entrenar, compartes tanto tiempo con tu equipo, que hay que idear mecanismos para retenerlo. Y creo que ahí se complementa mucho el tema de la cultura con tu equipo de trabajo. Hay un dicho en inglés que la cultura de estoy traduciendo, la cultura de tu equipo se come la estrategia en el desayuno. Como la Sí. estrategia casi, la cultura es mucho más importante. ¿Cómo sugieres o cómo has desarrollado cultura dentro de tu empresa? Porque esto no es ABC, hago un libro, escribo un papel y tengo cultura. ¿Cómo lo implementas tú? ¿Cómo has visto que otros lo implementan bien? Yo, por ejemplo, con Nuo, que es mi segundo emprendimiento, que aún no cumplimos un año, en abril del 2025 recién cumplimos un año, estamos en todo ese proceso de afianzar la cultura de la empresa. Y una de las primeras preguntas que me senté a responder fue: ¿cómo veo la empresa de aquí a 3 años y cómo la veo de aquí a 5 y a 10? ¿Cuáles son mis valores no negociables también? Más allá de responder mi visión y la misión, porque yo a veces siento que las visiones y las misiones son un poco abstractas o que no suelen realmente trasladar el propósito de la empresa. En la medida en la que yo me he ido imaginando cómo es que veo a la empresa de aquí a 3, 5, 10 años, y cuáles son mis valores no negociables, es que he estado empezando a crear cultura en el equipo. Pero yo sí creo que al final tu empresa tiene que llevar alguna esencia tuya, y la esencia de cada uno son los valores. Y hay valores que no se deben negociar nunca, o por lo menos yo lo veo así, yo tengo valores no negociables. Y eso se lo tengo que trasladar a la cultura de mi equipo de todas maneras. Sí, estoy de acuerdo. La esencia está en los emprendimientos, se siente la persona y creo que complementaría a la respuesta el conocerte a ti mismo, lo que hablaste al comienzo, de tener en equilibrio tu parte espiritual, tu parte emocional, tu parte mental, tu parte financiera, tenerlas bien, tu negocio va a estar bien. Si es que tienes problemas en casa, tu negocio va a tener problemas y si tienes, o sea, es muy traducible, Sí, totalmente de acuerdo. Lo que me ha ayudado a mí es tener claridad de qué son esos valores, porque el valor siento que es algo, no diría cambiante, pero tampoco puede ser genérico. No todos correcto. podemos decir, buscamos ser la empresa más grande del Perú, o busco ser el líder en marketing. No estás siendo, no estás siendo tú. Correcto. Entonces creo que eso es muy importante tomar como introspección, tiempo de reflexión, hacerse preguntas para tener esa claridad de quién eres, quién no eres, cuál es tu propósito y cumplir esa misión y que ya no sea como dices,
en el aire, efímera, sino más bien una misión que realmente te despiertas todas las mañanas y dices, yo voy a cumplir esto. Correcto. Sí, y hay que hacerse preguntas incómodas en este camino del autodescubrimiento también, que son las preguntas que son las que más nos cuesta responder siempre. Sí, creo que no está, a veces tal vez la presión es que tienes que ser perfecto, pero la verdad no. Yo ahí es donde sugiero que no tiene que ser perfecto, solo escriban en un papel qué es lo que yo creo, qué es lo que no creo, cuáles son los negociables de no negociar. Me gusta el tema de cuáles son los no negociables porque es a veces más fácil decir eso y ser transparentes con las personas y los equipos. Y como dijiste, el emprendimiento no necesariamente tiene todo el dinero para contratar a la mejor persona. Pero un secreto que yo descubrí es que no necesitas a la mejor persona. Necesitas el mejor sistema que cualquier persona pueda ser el mejor. Entonces, cuando tienes eso claro, eleva a las personas y así no necesitas necesariamente el gurú de marketing que venga a trabajar en un emprendimiento porque no se moriría de hambre y Sí, de ganas de crear. No se puede hacer tanto. ¿cuál? Es así. ¿Puedes contarnos un caso donde una decisión legal cambió por completo el rumbo de un negocio y qué podemos aprender de eso para no hacerlo? ¿Para bien o para mal? Hagamos uno para bien y uno para mal. Para bien, por ejemplo, que es lo más fácil, cuando veo a startups, por ejemplo, cerrando rondas de financiamiento con fondos de Venture Capital, y estoy yo en el rol de asesora legal, siempre trato de detenerme a ver, oye, vamos a ver qué hicieron bien estos chicos para poder levantar esta ronda con facilidad, ¿no? Y uno de los pilares que veo que se repiten cuando hacen bien las cosas es que el equipo se complementa, que no son todos iguales en cuanto a competencias profesionales, sino que se complementan bastante bien. Son muy ordenados. Pues esa sí es clásica de las startups. El orden es fundamental y es algo a veces no tan fácil de seguir porque el día a día te gana, pero el orden, la estructura, los procesos son claves para cualquier startup. Y yo que no vengo de un background tech, porque yo estudié una carrera súper tradicional, el término procesos para mí me era ajeno. Y a golpes he tenido que aprender a armar procesos, porque recuerdo que alguna vez en una charla escuché algo que suena un poco pesimista, pero me hizo pensar y es como, ¿qué le pasaría a tu empresa si tú mañana no estás? Y es como, yo dije, se va todo, porque hay cosas que las tengo como no las tengo escritas en papel y son procesos como que ya los sabemos de memoria y el equipo los hace, pero hay que escribirlos, hay que documentarlo. Entonces creo que los procesos es un factor positivo que veo que se repite. Factores negativos, que es aquí donde entramos a tallar la mayoría de veces los abogados, porque nos llaman ya cuando las papas se están quemando, es uno, que es algo que hablábamos al inicio, no tener convenio de accionistas, pacto de socios. Lo he visto muchas veces, por ejemplo, cuando hay empresas que han tenido la oportunidad de ser adquiridas por un corporativo y tiene socios minoritarios que no están de acuerdo. Entonces hay unas cláusulas muy famosas que se usan mucho en el mundo de las startups, que son el tag-along, el drag-along, que te permite, por ejemplo, una de ellas te permite arrastrar a tus accionistas minoritarios en caso tengas alguna oportunidad de poder vender la empresa. Tuve un caso que tal vez jurídicamente no fue complicado, pero emocionalmente muy desgastante para los accionistas. Por tema de confidencialidad no puedo decir el nombre, pero una empresa que facturaba muy bien, ya facturaba a 6 dígitos, operaciones en ese momento en 2 países, hoy están en 3. Y en este proceso de ordenar la casa para prepararlos para levantar capital, en una aprobación de estados financieros, nos dimos cuenta que el gerente general robaba mucho dinero de caja y había un desbalance importante y hacía este robo a través de compras con proveedores fantasmas, que acá en Perú es un delito, ¿no? Pero esta empresa tenía tan mal estructurado el régimen de poderes que el founder principal, de hecho el que fue creador del negocio, no tenía poderes absolutos sobre su empresa. Entonces, cuando este gerente, que además era accionista, es descubierto en esta mala práctica, ejerciendo este poder casi absoluto que tenía por esta mala estructura de poderes, cerró el almacén, era una empresa que distribuía productos en retail, cierra el almacén,
empiezan a incumplir con contratos con supermercados, con empresas de retail, y esto casi los lleva a la quiebra. Entonces ahí empezó un proceso de negociación para que esta accionista salga de la empresa que sí tomó muchos meses. Entonces, claro, tú veías al founder todos los días preguntando como, oye, ¿cómo ves esto y qué opinas? Y a veces tomaba tiempo y de un día para otro no se movía, no se movían muchas fichas, pero había muchísima carga emocional por una mala estructura legal y él pudo haber evitado, de hecho, muchas de estas cosas con una buena estructura inicial preventiva y eso pasa muchas veces, que no siempre contactas al abogado para prevenir las cosas, sino que los contactas cuando ya las cosas estallaron. Eso sí lo he visto en Qué la práctica. historias y qué difícil entender o aprender esto cuando, claro, cuando es muy tarde. Entonces, la gran lección que escucho de aquí es, el abogado es tu amigo, el abogado necesita, o sea, previene antes de cualquier cosa porque, o sea, puede ser muy, muy caro después. Algo que quisiera ahora como pasar hacia, es sacar un poco el misterio que hay en el mundo del venture capital, porque si bien en 2018 sé que en Perú comenzó un poco era más abierto, en español se dice capital de riesgo, venture capital. Y cuando dices capital de riesgo, la gente dice, ¡guay, qué miedo! ¿Qué es eso? ¿Por qué es así? Cuéntanos por qué entraste en este mundo, abre un poco el telón, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen y por qué son importantes de entender este tipo de capital. Quienes nos escuchan se dice capital de riesgo porque más o menos es la métrica, ¿no? Pero por cada 10 proyectos en los que un fondo de Venture Capital invierte, probablemente exitoso solo sea uno. Y los 9 restantes o cierren o nunca despeguen. Entonces, ¿y por qué riesgo? Porque este uno de 10 va a ser tu ficha ganadora, ¿no? Así como cuando vas al casino tienes una ficha ganadora, es un proyecto de 10 va a ser el proyecto que le va a generar rentabilidad al fondo de Venture Capital. Es riesgoso también porque las startups, a diferencia de los negocios tradicionales, vamos a una velocidad totalmente distinta. Incluso nos metemos a, a crear soluciones que no existen en el mercado. Entonces estamos innovando sobre la marcha para ver si el público acepta o no lo que tú estás ofreciendo en el mercado. ¿Cómo veo yo el panorama? Y sin duda ha habido un pre-COVID y un post-COVID. Antes era muchísimo más fácil levantar capital. Hay muchísimas startups que con una PPT salían y levantaban capital y creo que eso está cambiando y para mí está cambiando para bien. Porque ahora los fondos también son un poco más exigentes con que las startups puedan generar ventas, lo que en el mundo startupero se conoce como bootstrapping, ¿no? Bootstrapear viene de generar mis ventas con mis propios ingresos, ¿no? Y que está bien, porque que tú seas innovador no dejas de ser un negocio y tienes que ser un negocio rentable también y tienes que demostrar de que tu producto tiene ya aceptación al mercado. Entonces, este cambio a mí sí me parece positivo. Ahora, ¿qué positivo tiene las startups? Es que hay startups que nos han cambiado la forma en la que incluso viajamos, la forma en la que utilizamos el transporte, la forma en la que pedimos comida. Uber en su momento fue una startup, Airbnb en su momento fue una startup, aquí en Latam en su momento Mercado Libre, Rappi, fueron startups. Estas claramente han sido las fichas ganadoras y que a nosotros en la práctica como ciudadanos nos han cambiado muchísimos hábitos. O sea, hace 10 años, por lo menos en este lado del mundo, pedir delivery no era tan fácil. O sea, tenías que esperar que tu restaurante favorito hiciera delivery que te lo pudiese mandar a tu casa porque no tenías esta amplia gama a disposición. Entonces yo creo que las startups llegaron en su momento para ser disruptoras, innovadoras, cambiarnos muchas reglas también y por el solo hecho de estar innovando y haciendo cosas que no existen, pues son riesgosas porque pueden funcionar o como pueden ser que no funcionen. Sí, algo que me encanta a mí de este mundo es que existe tanto capital buscando buenos proyectos Sí. y existe tan pocos buenos proyectos buscando capital. ¿Qué consejos darías a los emprendedores que están buscando capital
que deberían buscar capital para que no se tropiecen en el camino, porque pueden tener una idea fabulosa, pueden tener un mercado probado, pero no son invertibles. ¿Por qué razones? Que no, mira, muchas veces no han protegido de manera correcta su propiedad intelectual. Y creo que esto sí es como aplicable independientemente del país de donde nos estén, desde donde nos estén escuchando. Tu propiedad intelectual, tu marca, tu software, cualquier creación tecnológica que hagas, la tienes que proteger porque es tu principal activo. En software pasa mucho. En software pasa que para el desarrollo de la tecnología contratas un montón de programadores que no siempre son parte de tu staff propio del equipo. Y entonces terminas contratando agencias externas para que te ayuden con ese desarrollo tecnológico. Y no protegen la propiedad intelectual a través de, por ejemplo, de cláusulas de cesión de derechos patrimoniales, donde todos los que participan en ese proceso de creación reconocen que no son titulares de la creación. ¿Y por qué? Porque los softwares se protegen bajo derechos de autor, que son como las canciones. Por ejemplo, si Ahmad y yo ahorita nos juntáramos a escribir una canción, así yo haya participado en una pequeña estrofa de la canción y Ahmad haya hecho la mayoría de versos, para la ley los dos somos coautores de la canción. Entonces lo mismo pasa en el desarrollo tecnológico. Vamos a ser más puntuales con el desarrollo de software. Entonces, si tú no proteges esa creación, eso te puede jugar luego en contra al momento de levantar capital. Te puede jugar luego en contra no proteger tu equity de manera correcta desde el inicio. Y a veces nos pasa mucho de que la caja nos ahorca y también salimos a buscar capital y aceptamos condiciones que no nos van a jugar a favor en el futuro. Entonces podemos tener tal vez un inversionista ángel que te pida el 30% de equity en el momento y te está dando la cantidad de dinero que tú necesitas para seguir desarrollando tu negocio, pero ese 30% de equity a tu segunda ronda ya vas muerto. Ese es como el inicio de una muerte anunciada. Que he visto, por ejemplo, yo celebro mucho la diversidad en los equipos de fundadores también. Y no me refiero solo a diversidad con mujer o hombre, de la que siempre se habla, sino diversidad cultural, diversidad en el sentido más amplio de la palabra también. Y creo que otro aspecto en los que se falla muchas veces y no se consigue levantar capital es que no comunicas de manera correcta lo que haces. Y la comunicación es crucial para que te conozcan, porque en un mundo, tú lo has dicho, tú sales al mercado y hay muchísimos proyectos. De estos proyectos, muchos son buenos, muchos son malos también. Pero en este universo de proyectos hay muchísimos buenos que nadie conoce porque no se dan a conocer. Y darse a conocer no es invertir un montón de plata en pauta publicitaria y me voy a comer las redes y voy a aparecer en todas las búsquedas habidas y por haber. No, hay formas más orgánicas de comunicar lo que haces y creo que hoy en día vivimos en una situación privilegiada donde podemos comunicar lo que hacemos de manera gratuita en muchas plataformas. LinkedIn la primera. Entonces creo que tenemos que perder el miedo de comunicar lo que estamos haciendo. Sí, sí. De acuerdo con todo lo que dijiste y también creo que es súper importante hablar con firmas como la tuya, empresas como la tuya, que puedan asesorar a las personas desde día uno, decirles dónde quieres ir y déjame contarte lo que otros han hecho bien y qué han hecho mal para no hacer estos errores. Porque claro, si vendiste 30% de tu participación en día uno porque necesitabas dinero, en la segunda ronda ya no tienes control. Correcto. Y puede parecer un inversor ángel, pero a la vez eso te pudo haber costado a la empresa, como dijiste, una muerte anunciada. Yo creo que es súper importante tener, y hay como un misterio atrás de esto, porque quisiera ver tu opinión, ya que te dedicas a también internacionalizar startups, internacionalizar empresas. Pero existe como una diferencia entre las startups en Estados Unidos y lo que pasa en Silicon Valley y lo que se ve en la televisión con lo que es la realidad latina. ¿Qué tanta brecha hay ahí? ¿Qué tanta discrepancia hay ahí? ¿Cuánto hay que aterrizarse o podemos pensar igual que Silicon Valley?
incluso dentro de Latinoamérica tenemos muchísimas diferencias entre un país y otro, a pesar de que todos compartimos el mismo idioma y que de alguna u otra manera compartimos la misma cultura. Pero no es lo mismo, y lo veo muy seguido, no es lo mismo Argentina que México, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es cierto, seguimos la ilusión de las startups de Silicon Valley, de Estados Unidos, y la principal diferencia es el acceso a capital que tienes en Estados Unidos con el acceso a capital que tienes en Latinoamérica. En Estados Unidos tienes muchísimos fondos de inversión, tienes mucho más llegada a inversionistas ángeles, cosa que no siempre sucede en todos los países de Latinoamérica. De hecho, cuando una startup latinoamericana levanta capital, las primeras cosas que incluso te dicen es, oye, pero me tienes que crear la holding en Estados Unidos, ¿no? Y Delaware es la ciudad favorita para hacerlo. ¿Por qué? Porque venimos de una región que no siempre tiene la mejor estabilidad política y la mejor estabilidad económica, y países en los que, dependiendo del presidente de turno, las reglas pueden cambiar de manera bastante drástica. Pero yo creo que el ADN de latino es delicioso. Somos, creo que, emprendedores por naturaleza. Somos muy innovadores dentro de las cosas malas que pasan en la región. Creo que todos los países, sin excepción, siempre encontramos la forma de poderle dar como la vuelta al problema. Y creo que también somos gente muy trabajadora, muy soñadora. Pero sí, sin duda no jugamos en el mismo terreno. O sea, el terreno no es igual para una startup que nace en San Francisco o una startup que nace en Latinoamérica en general. ¿Cómo les aconsejas a la persona, a los emprendedores que empiezan en Latinoamérica y que ahora quieren ir a buscar un horizonte americano? ¿Cuáles son esos pasos que deben seguir o qué recomendaciones les darías antes de hacer ese tipo de pasos? Mira, incluso antes de ir al mercado americano, porque eso también es una constante en las startups, ¿no? Querer correr, abrir operaciones en más países, incluso cuando tu misma operación en tu país de origen no está del todo afianzada. Pero en Latinoamérica, no quiero sonar anti Estados Unidos ni nada por el estilo, pero Latinoamérica tiene, bueno, dependiendo del producto o del servicio que ofrezcas, pero tiene un mercado espectacular. O sea, solo enfocarte, o sea, por ejemplo, eso me pasaba con clientes mexicanos, ¿no? Que son los primeros que siempre quieren ir a Estados Unidos por un tema de cercanía, y demás. Y es como, no corras. Tienes un mercado de 120 millones de habitantes. Termina de explotar México antes de querer correr a Estados Unidos. Y ahora vivimos la verdad, que unos tiempos sin fronteras, que eso no te impide voltear y levantar capital de una firma estadounidense, por ejemplo. Si a ese inversionista estadounidense le parece atractivo lo que haces, y ve que estás cubriendo un mercado súper grande, quería invertir en tu negocio. No necesariamente tienes que abrir operaciones en Estados Unidos. Incluso pasa lo mismo cuando la startup no tiene ni 6 meses, todavía no ha salido a levantar capital y ya están creando la holding en Estados Unidos. Es como, oye, no, paso a paso. ¿Para qué vas a llenarte de gastos operativos ahora cuando aún no ha salido a levantar capital? Entonces me encanta tu idea porque es no necesariamente crecer por crecer o más bien explotar nuestro mercado. Y tengo un dato muy interesante que es Latinoamérica tiene el mismo PIB que India, pero con una cuarta parte de la población. Entonces, a veces en Latinoamérica tenemos la visión que somos pequeños, no somos el mercado más grande, no tenemos tanto dinero, pero si lo vemos, somos un mercado súper rico, somos un mercado bastante interesante y una startup que tiene, tal vez hasta es menos competida Latinoamérica por lo que hay demasiados países, demasiadas cosas, pero si tienes algo que es escalable, creo que te puede ir muy, muy bien con Latinoamérica. ¿Qué sigue para ti y tus proyectos? ¿Qué proyecto emocionante tienes en el camino? ¿En qué estás trabajando a futuro? Estamos trabajando en este momento en un componente tech para Nuo que me entusiasma. Quiero que mis clientes, por ejemplo, tengan acceso a un dashboard
personalizado para cada uno, donde va a haber la ruta a seguir en este proceso de internacionalización a un nuevo país, con acompañamiento contable. De hecho, Nuo nace de una experiencia que yo atravesé personalmente cuando con mi anterior proyecto abrimos operaciones en México, y si bien nosotros en ese momento teníamos una socia mexicana, abrir operaciones en un país que no conoces es un proceso bien estresante porque puedes hablar el mismo idioma, pero te enfrentas ante entidades públicas distintas, plazos distintos, requerimientos distintos, incluso hasta restricciones si no eres residente en ese país. Entonces es un dolor de cabeza y no nace para alivianar todo ese proceso estresante que es el abrir operaciones en un país que no conoces. Entonces, yo con este dashboard le quiero dar a mis clientes ya toda esa ruta clara de este inicio de nuevas operaciones en un país y ser ese aliado no solo legal, sino contable, para que te enfoques simplemente en desarrollar tu negocio y el dolor de cabeza nos lo dejas a nosotros, que nosotros nos encargamos de eso. Me encanta. Yo siento que las incubadoras que son más exitosas son aquellas que le permiten al emprendedor solo enfocarse en product market fit y no necesariamente en la parte jurídica, contable, marketing. O sea, el emprendedor no puede convertirse en un todólogo. Es un todólogo al comienzo, pero cuando se le puede Sí, apoyar de una forma muy importante, así como sacarle toda la presión de cómo internacionalizarse o todo lo que no sabe, realmente tiene más chances de éxito. sí, es verdad. Y realmente te enfrentas a muchísimos retos cuando estás abriendo operaciones en un país que no conoces, porque te enfrentas no solo a un nuevo marco normativo y tributario, te enfrentas también a un nuevo marco laboral, a un proceso distinto de contratación de personas, a un distinto modo de venta también. Y a esto iba cuando te hablaba, por ejemplo, de las diferencias culturales incluso que tenemos dentro de Latinoamérica. La gente del sur, Chile, Argentina, cuando son ventas, por ejemplo, B2B, son muchísimo más directos, incluso cuando no te gusta una propuesta, son mucho más directos y abiertos para decirte, oye, no, mira, no estoy interesada en contratar ahorita tu producto o tu servicio. Mientras que los peruanos, los mexicanos, por ejemplo, somos más de hacerlas largas, ese cierre. Y nos gusta mucho, por ejemplo, la presencialidad, la de vamos por un almuerzo, vamos a tomarnos un café, vamos a conocernos en persona. Entonces también te enfrentas a procesos comerciales distintos incluso dentro de la misma región. Para los emprendedores que nos escuchan, ¿cuál es la acción legal más importante que deben tomar este año para proteger y escalar su negocio? No descuidar su propiedad intelectual. Me encanta. Me parece importantísimo terminar el podcast de esa manera porque es así de importante. Sí. Quiero agradecerte nuevamente por venir, por participar en el podcast, compartir tanto conocimiento. ¿Dónde pueden las personas buscar o encontrarte? Así como encontraste a tu mentora, ¿dónde te pueden encontrar a ti y conocer más de lo que haces? Bueno, a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Antonella Puntriano y a Nuo nos pueden encontrar en nuo.lat en internet. Magnífico. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por el espacio.